Durante los últimos meses hemos invitado en varias oportunidades al doctor Alonso Segura, quien ha sido ministro de Economía y funcionario en el ministerio y también en instituciones financieras privadas. Y algunos decían, Alonso Segura está un poco pesimista, se ha vuelto una especie de doctor no, porque no cree las cifras que se presentan. Y lamentablemente lo que ha dicho el ministro de Economía hoy, rebajando sobre todo la tasa de crecimiento que reuniremos a fin de año a 1.1, se acerca a lo que usted oponía a las previsiones que se hacían hasta ahora. Excepto que se han invocado razones coyunturales vinculadas a fenómenos de clima como Yaku, la sequía. ¿Cómo reacciona usted tanto a lo que ha dicho el ministro Contreras hoy? Sí, bueno, antes de nada, gracias por la invitación, por favor, Fernando. Y en arriba, gracias a usted. Sí, lo que ha hecho el Ministerio de Economía es sacar el documento principal de política económica del gobierno, el marco macroeconómico multianual, que lo saca todos los años a fin de agosto, ¿no? Hay una actualización en abril. Y ahí sacan sus proyecciones y explicitan qué es lo que piensan hacer digamos, en los próximos meses y van cifras los próximos 4 años. Como dices, han sincerado las cifras. Ya hace un tiempo algunos alertábamos que el crecimiento iba a venir muy por debajo de las proyecciones oficiales, que estaban por encima de 2,5, ¿no? A 3, y la han recortado a 1,1, ¿no? Mira, es lo que como dije ya algunos esperábamos, ¿no? El crecimiento va a estar más en torno a ese número. Creo inclusive va a ser un poco más bajo, pero digamos, ya es un número más en el rango de lo que va a ocurrir, ¿no? Creo que lo importante es que es un crecimiento de 1,1 con una primera mitad del año que es bastante más dura que la segunda mitad del año. En la primera mitad del año hay una contracción de la economía de 0,5. En la segunda mitad del año la economía debería de crecer. La gran pregunta es qué tan rápido se recupera y a qué velocidad, ¿no? Pero esta proyección ya está, digamos, en un rango de lo razonable, ¿no? Ya no peca, digamos, de groseramente optimista, ¿no? Y esa es la situación, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Es cierto que ha habido algunos fenómenos transitorios, algunos choques. Ha habido factores que han ayudado. Minería, por ejemplo, ha más que compensado la caída de pesca y de agricultura, por ejemplo, por fenómenos climáticos. Preocupa que haya un enfriamiento severo de manufactura, de construcción, ¿no? ¿Y eso es debido a qué? Construcción y manufactura. En general, el enfriamiento de la economía viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Es porque la economía no se mueve lo suficiente, la inversión privada está cayendo. La inversión privada, la nueva proyección es que va a caer 4,5%, que es un número bastante fuerte de caída de inversión privada. Y eso, en un contexto de economía muy débil, tiende a afectar sectores secundarios, ¿no? Que son justamente manufactura, construcción, ¿no? Lo que va a ayudar a que la economía crezca son terciarios, que son, digamos, comercios, servicios, básicamente, ¿no? Eso por el lado de producción. Por el lado de quienes gastan, básicamente consumo privado, que va a crecer muy poco para lo que crece el consumo privado usualmente, menos de 2%, y se viene debilitando, ¿no? Y básicamente gasto público, ¿no? Es lo que va a ayudar, ¿no? Entonces, un contexto de enfriamiento parte por choques económicos, climáticos, etcétera, pero una parte también por el clima de desconfianza política. O sea, básicamente las expectativas empresariales y el consumidor están en territorio negativo hace muchísimo tiempo y entonces se postergan decisiones económicas, ¿no? Y eso es lo que implica, pues el consumo privado va creciendo cada vez menos y la inversión privada sigue en negativo. Como dije, el bálsamo en todo esto es que la inversión privada está cayendo cada vez menos, ¿no? Y esperemos que ya retome, ojalá, hacia el 2024 una senda de crecimiento. Y el PBI también en la segunda mitad del año debería de crecer, ¿no? Esperemos que no haya más sorpresas, ¿no? Ahora, el ministro Contreras es un hombre con experiencia en el ministerio. Usted lo ha tratado sin duda ahí, ya lleva varios años. Y él había previsto los malos escenarios y por eso planteado planes para reaccionar ante lo que se veía, sí. Y entre ellos el plan Punche Perú. ¿Ha funcionado Punche Perú?
Diría que ha funcionado parcialmente, todavía hay que esperar, ¿no? O sea, se ha gastado muy poco de Compunche Perú, lo que sea, o sea, la idea del Compunche Perú 1, Compunche Perú 2, Compunche Emergencia, y había por ahí con algún Compunche más que ya me olvidé Punche cuál es. seguridad. Sí, bueno, hay Punche varios seguridad, Compunches, sí. sí, todos Compunche, pero bueno. Digamos, no ha tenido todo el punche que no hubiera esperado, si quieres ponerlo de esa manera. Todavía no han podido gastar mucho de lo que estaba previsto en esos programas, que básicamente la idea es cuando la economía está débil, el gasto público trate de compensar, ¿no? Solo va a paliar, mitigar en parte, porque obviamente si tienes la inversión privada cayendo, que es 4 veces la inversión pública, por ejemplo, o sea, solo te amortigua un poco, ¿no? Si tienes el consumo privado creciendo cada vez menos, el consumo público, que es más chiquito, tampoco te puede contrapesar, ¿no? Pero es lo que han estado tratando de hacer, ¿no? Creo que no ha avanzado al ritmo que ellos hubiesen esperado. Todavía estamos, quedan 4 meses en el año, vamos a ver. A mí me hubiera gustado que hubiera mejor selección de algunas partidas de gasto, pero finalmente lo importante es que cumplan con las metas fiscales y amortiguen un poco el enfriamiento de la economía en esta coyuntura, ¿no? Entonces vamos a ver cómo cierra el año, ¿no? Metas fiscales parece que están en la perspectiva de ser cumplidas. No hemos visto todavía el presupuesto, pero es difícil temer. Ojalá. Mi intuición es que podrían romper la meta fiscal de este año, ¿no? Que era una ¿En meta, el déficit o en la deuda? En el déficit. En la deuda, al final, está holgada por una trayectoria muy generosa y la inflación, entre otras variables, han hecho que la deuda con porcentaje del PBI, crece el PBI nominal por inflación y tu deuda cae porque tu denominador crece muy rápido, digamos, ¿no? Entonces ese número está razonablemente holgado. El del déficit fiscal está contra la meta, está en 2,4, que a inicios de año o el año pasado se veía una meta súper holgada. Pero todos estos compunches, la caída de ingresos ha hecho que esté muy apretada, ¿no? Mi percepción es que sí hay un riesgo de que la incumplan, ¿no? Ojalá que no, el ministro ha dicho que tienen toda la intención de cumplirla, ojalá la cumplan. Pero lo otro que preocupa es la trayectoria de mediano plazo, porque hay límites para el 2024, 25, 26, 27 y tienen que ir consolidando el déficit en los siguientes años vía reducción de gasto público, que va a ser exigente, ¿no? Entonces, es difícil que se cumpla si estás muy pegado a la meta de este año porque tienes ajustes importantes, ¿no? El ministro también ha señalado, y lo han puesto en respuesta a las preguntas que hicimos como Consejo Fiscal. Yo no puedo opinar como Consejo Fiscal porque no tenemos todavía una opinión colegiada, pero la respuesta que han puesto es que sí se va a cumplir, ¿no? Que sí lo pueden cumplir por las razones que he expuesto, que la contracción del gasto en los siguientes 3 años no es tan ambiciosa. Yo creo que es ambiciosa, pero vamos a ver, ¿no? Sí es importante que se cumpla con la trayectoria fiscal, ¿no? El gasto en Perú, el gasto público, no es de buena calidad. Tienes que mejorar el gasto y ya tenemos muchos años con reglas de excepción. Entonces es importante que ya converjamos y estabilicemos digamos, la trayectoria de deuda pública, retorno a los límites. Para los economistas, como es su caso, el dato 1.1 de crecimiento económico basta y lo dice todo. Pero tratemos de traducir para el que no es economista, desagregando el impacto de esta cifra baja, decepcionante, en términos del empleo y la reducción de la pobreza. Sí, es un año muy malo, ¿no? Para que se tenga en perspectiva, excluyendo la pandemia, este año podría, si es que las cifras bajan un poquito más, terminar peor inclusive que el 2009 con crisis financiera global, que fue 0.9 el crecimiento, o sea, y hay riesgo de que terminemos inclusive por debajo de eso, ¿no? Es un año terrible. El empleo no está caminando bien. Las cifras de empleo son un poco confusas, pero básicamente lo que dicen es que el empleo está muy débil, está creciendo más la población que no quiere trabajar de la que quiere trabajar, está creciendo más el subempleo que el empleo adecuado. La población que no quiere trabajar. La no PEA ha crecido muy fuerte. Esa es una definición técnica, pero es de los que están en edad de trabajar, hay la población económicamente activa y la no. La no PEA ha crecido muy fuerte. Esos son los que, digamos, no hay ninguna razón para que no trabajen, ni siquiera no son desempleados, ni siquiera buscan trabajo, ¿no? Y si vamos a empleo, esa es la gran pregunta. Normalmente cuando hay debilitamiento del ciclo económico hay gente que se abstiene porque no ve oportunidades, ¿no? En Perú eso no es usual. Porque ganan demasiado poco. Exacto. En Perú eso no es usual porque algo consigue siempre con el mercado informal, digamos, por último, ¿no?
pero las cifras de empleo que han salido recientemente el primer trimestre muestran empleo muy débil, ¿no? Subempleo creciendo fuerte, empleo adecuado cayendo, el empleo en zonas urbanas creciendo muy débil, en zonas rurales cayendo mucho más fuerte, entonces el empleo total cayendo, entonces el empleo adecuado total cayendo. Entonces, lo que pinta es una situación, y es obvio, con la economía creciendo al 1%, digamos, vamos a redondearlo, por ahí va a estar un poco más, poco menos, no generas suficientes oportunidades laborales ni crecimiento de ingresos, ¿no? Por el lado de pobreza, cuando salen las cifras de pobreza de este año, la pobreza va a subir. La única pregunta es cuánto. O sea, para que la pobreza se estabilice, necesitas un crecimiento que esté más cerca del 3, digamos, ¿no? La política social te puede ayudar, pero la política social a mitigar, pero no se ha podido adaptar a este cambio tras pandemia de pobreza urbana, hambre, ¿no? Que antes no se daba. Carolina Trivelli ha escrito al respecto, sí, ¿no? Un artículo, no hay excusa. No hay excusas, el título del artículo bien se ve. Comentó. Entonces, yo creo que hay que repensar cómo se modifica la política social como un paliativo, ¿no? Ayudar a los vulnerables, a los nuevos pobres, a la gente que tiene hambre. Pero eso no ha ocurrido, o sea, no se ha encontrado, no sé si han buscado suficientemente las fórmulas, ¿no? Entonces tienes una situación de muy bajo crecimiento y programas sociales, gasto público, que no necesariamente va a ser eficaz. Entonces la pobreza va a subir nuevamente. La pregunta es cuánto. Y es lamentable porque, lo decía también Carolina en su columna, la pobreza en Chile, en Colombia, está por debajo de lo que estaba en la prepandemia, ¿no? Y en Perú ha subido muy fuerte, ¿no? Entonces, en verdad no hay excusa, ¿no? Es políticas públicas que se han ido deteriorando, se han ido desenfocando, y en buena medida es por toda la turbulencia política, etcétera, ¿no? ¿Cómo vas a tener políticas económicas razonables para empezar? Si, te pongo un ejemplo. Yo dejé de ser ministro hace 7 años y ya van 11 ministros de Economía. Y así en otras carteras. O sea, ¿cómo vas a plantear políticas públicas coherentes, pensarlas, implementarlas, cuando hay toda esa turbulencia arriba, ¿no? en el Estado? Entonces es complicado. No todo es culpa de los números de este gobierno. Mucho es heredado Castillo también, ¿no? Pero sí es una situación difícil, ¿no? Lo bueno es, esperemos la segunda mitad del año debía ser mejor. El contexto externo no ha sido malo, no te explica esta situación. Los precios de las materias primas son buenos para Perú, no te explican esta situación. Las razones tenemos que verlas al interior, ¿no? Ahora, un pequeño consuelo es el control de la inflación, que ha venido bajando y parece que va a llegar efectivamente en las predicciones que en su momento hizo el Banco Central, ¿no? Menos del 4%. Yo creo que va a estar por ahí. Yo no creo que llegue al límite, al tope, el rango meta que es 3 este año, pero ya los últimos 2-3 meses ha comenzado una trayectoria de descenso, lo cual es reconfortante porque eso también afecta la capacidad de compra de la gente, ¿no? Porque erosiona su capacidad real de compra, que es otra de las razones por las cuales también va a haber pobres. Los pobres, la forma que se mide es costo de canasta básica, ¿no? Pobres extremos, canasta alimentaria. Y si los precios siguen subiendo y suben rápido, los ingresos no crecen a la misma velocidad, hay nuevos pobres porque pueden consumir cada vez menos, ¿no? Entonces es una buena noticia también que está bajando la inflación, va en trayectoria, imagino en la primera mitad del 2024 regresar al rango meta, ¿no? Ahora, algo que preocupa también es no solo las cifras fiscales de mediano plazo, que se pueda cumplir con las metas, por un tema de credibilidad además, sino que, ok, este año creceremos en torno al 1, poco menos, poco más, pero es que nuestra capacidad de crecimiento se llama crecimiento potencial, llámale crecimiento de mediano plazo en la economía peruana, es cada vez más bajo. Hicieron un estudio, algunos técnicos del Consejo Fiscal, y ya les da que el número es 2.6. Eso es un número, y bajando, ¿no? Bajando, ¿no? Y las secuelas de la pandemia, que es erosión de capital humano, chicos que no han ido al colegio y una serie de cosas por años, ¿no? Implica que vas a tener una fuerza laboral en el futuro que va a ser menos productiva también, ¿no? Entonces, lo que preocupa es que la economía cada vez tiene menor capacidad de crecer. Se puede recuperar del 1%, lo que fuera este año, pero al final, en un año que no sea ni bueno ni malo, cada vez puedes crecer menos. Y ya está cerca al 2,5% y va hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo revertir eso? Reformas, buenas políticas públicas, inversión privada, mayor stock. ¿Qué reformas? Mira,
mercados laborales, mercados de productos, o sea, la reforma laboral no es una vale plata, pero es una reforma importante que tiene que hacer. Recordamos muy bien la que usted intentó hacer, ¿no? Sí, también, por ejemplo, ¿no? Reformas de capital humano, diversificación productiva, ahí las mesas ejecutivas están avanzando a nivel micro en sectores, eso sí está empujándolo el gobierno, está continuando, esperemos que logre resultado. Reformas educativas, el presupuesto de educación se ha vuelto un presupuesto básicamente de planilla, de no evaluaciones y se postergan muchas cosas. ¿Cómo vas a formar los peruanos del futuro si es que no gastas bien en educación, no gastas bien en salud, ¿no? Entonces necesitas retomar las reformas, no revertirlas como ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Plantean reformas de infraestructura, está bien que lo hagan, tenemos algunas serias dudas de lo que están planteando y cómo lo están planteando. Vamos a ver, han dicho que van a ser transparentes en cómo lo van a hacer, pero necesitas una agenda de infraestructura que sea sólida, ¿no? De acuerdo. No simplemente gobierno a gobierno por aquí, por allá, y ofrecer números que no se cumplen, proyectos que no caminan. Entonces tienen seriamente que impulsar la agenda de APPs, necesitan mejorar la calidad de los proyectos, de formulación de proyectos, etcétera. Vamos a ver si la FIN funciona. Yo soy un poco escéptico de eso, pero vamos a ver si la FIN, esa agencia nueva de vamos a ver, todavía no hemos tenido mucha noticia. Quisiera terminar es regresar a lo básico, ¿no? O sea, con una política pregunta social se ha desarticulado, o sea, es como que has regresionado en los últimos años a lo que más o menos estabas comenzando a avanzar, ¿no? Un tema final, por favor, que es el tema petrolero, puesto que el presidente de Petroperú nos dice que la empresa va a ser rentable y que estará en capacidad para operar directamente algunos pozos petroleros. Su opinión sobre la situación de esa empresa y sobre la conveniencia de que explote directamente algunos pozos petroleros. Mira, tengo mis dudas, ojalá me equivoque. Salieron las cifras del segundo trimestre, una pérdida importante de 222 millones de dólares, creo. Antes de que estuviera en su plena capacidad la refinería. Exacto. ¿No? La refinería efectivamente va a ampliar, los márgenes de refino van a ser buenos para la refinería y va a generar ingresos y flujo de caja. ¿60 millones de dólares al mes? Eso lo tendrá que decir la empresa, pero es más o menos lo que se tenía planeado en su momento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si se da. El problema que hay es que ha habido manejos pocos diligentes en los últimos años, particularmente gestión Castillo, de las finanzas de la empresa. Y lo otro es que la proyección de darle sostenibilidad financiera a Petroperú se basaba en una refinería que tuviera buenos márgenes, es una refinería de última tecnología, pero además que le ponía candados a que se metan en aventuras de otro tipo como estos lotes petroleros. Entonces, estos lotes petroleros pueden perfectamente ser no rentables, se requieren inversión y la empresa está con fuertes pérdidas. Entonces, pero esos candados que se pusieron cuando se lanzó la refinería en ley se fueron levantando en los años que han seguido, digamos, ¿no? Durante distintos gobiernos, distintos congresos. Y entonces ahora Petroperú se mete en aventuras que son de incierto resultado en una situación en que tienes que, digamos, preservar, digamos, los ingresos y los pocos recursos que tiene la empresa para abocarlos a que la refinería genere márgenes, ¿no? Y abastezca las zonas del Perú a las que no llega el sector privado. Entonces, a mí me preocupa, primero, que se metan en explotación. No tiene el expertise Petroperú, se metan al 100% inclusive al parecer en estos lotes de Talara, y además con una licitación de los lotes un poquito, no sé... Precipitada. ¿No? Alonso Segura, ex ministro de Economía, economista, miembro del Consejo Fiscal, en cuyo nombre no habla, pero es miembro. Muchas gracias por tu presencia acá y muy buenas noches. Esperemos que la próxima vez que venga hayan cifras más alentadoras que analizar. En todo caso, la realidad es lo que es. En todo caso, como dije, la segunda mitad del año debe ser mejor que la primera. Ojalá se dé, ¿no? Es lo positivo. Muchas gracias por recordar.